Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Lozada y te invito a compartir conmigo la antesala. ¿Cómo se reconfigura México en la renovación de la silla presidencial? Analicemos los hechos, los personajes y las circunstancias que van dando forma a este momento. Esto es La Antesala, el podcast. Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas. Te saludamos desde la señal de Máxima 96.9 y Máxima 97.9. Mi nombre es David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te damos la más cordial bienvenida a La Antesala, así como todos los que estamos aquí ya en la redacción, ya todos listos y preparados para darte la información más relevante y actualizada de México. En el marco de la conferencia matutina del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó una postura firme frente a las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico organizado. Te lo vamos a comentar un poquito más adelante. Durante la conferencia matutina de esta mañana, la mandataria subrayó que su gobierno se regirá principalmente por tres principios fundamentales: verdad, justicia y de manera muy destacada, y aquí en la redacción también lo afirmamos, la defensa de la soberanía de México. Sheinbaum fue enfática al señalar que no se permitirá ningún tipo de intromisión o injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al país, al tiempo que reiteró que México mantiene relaciones internacionales bajo un principio de igualdad, siempre de igualdad, pero sin subordinación. Esto conforme al tema que se ha señalado ya mucho en respecto al gobernador de Sinaloa. Explicó que será la Fiscalía General de la República la única autoridad competente para determinar si existen o no elementos suficientes para proceder legalmente contra no solo con el gobernador de Sinaloa, sino contra cualquier funcionario, siempre y cuando esté conforme a la legislación mexicana. La presidenta precisó que en caso de que se presenten pruebas contundentes o se encuentren indicios de delito en investigaciones propias, las autoridades deberán actuar conforme al Estado de Derecho. Asimismo, dejó claro que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido actos ilícitos. Sin embargo, advirtió que si no existen pruebas claras, en este caso pruebas contundentes contra el gobernador de Sinaloa, las acusaciones podrán responder o podrán surgir como una idea a motivaciones políticas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. La jefa del Ejecutivo reafirmó que México siempre defenderá su soberanía y resolverá este tipo de casos dentro de su propio marco legal, nunca aceptando presiones externas o extranjeras. Sheinbaum reiteró los ejes que guiarán la actuación de un gobierno ante cualquier situación dentro o fuera del país: verdad, justicia y siempre a la defensa de la soberanía nacional. Así lo comentó la titular del Poder Ejecutivo. Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Y bueno, me estarás preguntando, David, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué comentó esto la presidenta hoy en la mañana? Pues déjenme informarles que el gobierno de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. De acuerdo con fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York, los acusados habrían colaborado con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Las autoridades de esta entidad señalan que esta red de funcionarios habían protegido operativos criminales, filtrado información, evitar detención alguna y recibir sobornos millonarios a cambio de impunidad. La acusación sostiene que el gobernador Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo del crimen organizado mediante intimidación a opositores políticos. Las autoridades estadounidenses han solicitado la detención y posible extradición de los implicados, quienes podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables. Y sobre este mismo tema, la presidenta no se cayó, abordó con firmeza este problema
señalando que cualquier acción legal debe estar sustentada con evidencia sólida y conforme a la legislación mexicana. En este sentido, la presidenta enfatizó que será la Fiscalía General de la República la instancia responsable de analizar el caso y, si es así, procedente, conforme al Estado de Derecho, seguir los pasos correspondientes por medio de la Fiscalía. Subrayó que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito. Sin embargo, dejó claro que no se puede actuar únicamente con bases en señalamientos sin pruebas. Asimismo, indicó que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han presentado públicamente evidencia suficiente que respalde las acusaciones contra el mandatario estatal y otros funcionarios. Y es que, el documento que ayer presentó el gobierno de Estados Unidos, llamado Acusación de Reemplazo bajo reserva, solamente presentó como una prueba una hoja de papel, una simple hoja de papel en la que se detallan supuestos pagos por parte de una civilización delincuente, en este caso los Chapitos, contra ciertos personajes políticos dentro del territorio mexicano, en este caso de Sinaloa, ¿no? Gobiernos, líderes estatales dentro del gobierno de Sinaloa. La presidenta también planteó que en ausencias de pruebas claras, estas imputaciones podrían tener un trasfondo político, por lo que llamó a manejar el caso con responsabilidad y siempre al apego a la legalidad. Reiteró la postura de México en defensa de su soberanía, al asegurar que no se permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros dentro del territorio mexicano. En pocas palabras, la presidenta señaló que no existen pruebas contundentes que señalen de forma directa al gobernador de Sinaloa. Escuchemos a detalle las palabras de la presidenta de México. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tampoco se quedó callado, también decidió alzar la voz al rechazar de manera categórica las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos, que lo señalan justo como presunto delincuente. En un posicionamiento público a través de la red social X, el gobernador afirmó que las imputaciones carecen de fundamento y aseguró que no existe ninguna relación entre su administración y grupos del crimen organizado. El mandatario calificó los señalamientos como falsos y sostuvo que su gobierno ha trabajado en coordinación con autoridades federales para combatir la inseguridad en la entidad. Rocha Moya señaló que no ha sido notificado formalmente por ninguna autoridad judicial y cuestionó gravemente la falta de pruebas públicas que respaldan dichas acusaciones de Estados Unidos. Asimismo, indicó que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación que se realice conforme al marco de la ley mexicana. Y creo yo personalmente que este caso en especial, el del gobernador de Sinaloa, ha abierto un nuevo capítulo en la compleja ya relación entre México y Estados Unidos. Por un lado, es evidente que cualquier señalamiento de vínculos con el crimen organizado debe tomarse con la mayor seriedad. Nadie debe de estar por encima de la ley. Y si existen, como lo comunicó la presidenta, si existen pruebas reales, las autoridades mexicanas tienen la obligación de investigar y actuar conforme a derecho. Sin embargo, aquí creo que hay un punto muy importante y que los medios de desinformación no han querido tocar, es que las acusaciones provenientes de Estados Unidos no han estado acompañadas de pruebas públicas claras, y esto genera dudas razonables sobre el momento y la forma en que el gobierno de Estados Unidos presenta esta presunta acusación. La postura del gobierno mexicano, encabezado por la presidenta, a mi parecer, se enfoca en algo fundamental, ¿no? La defensa de la soberanía. México no puede ni debe actuar únicamente a partir de acusaciones externas, sin un sustento sólido dentro de su propio marco legal. Además, recordemos que no es la primera vez que Estados Unidos interviene o intenta influir en temas internos de otros países. No hablamos únicamente de México, lo podremos recordar, ¿no? Cuba,
Rusia, Ucrania, Irán, Israel. Estados Unidos se mete la cuchara en donde así le plazca. Y hoy, desgraciadamente, le tocó a México. No sé por qué, pero Estados Unidos ahorita está desatado. Esto, bueno, creo yo también abre el debate sobre hasta qué punto Estados Unidos o estas acciones responden realmente a la justicia, ¿no? O también a intereses políticos y estratégicos. No sabemos realmente con qué fines que publican estas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa. Obvio, esto significa no cerrar los ojos ante los posibles actos de corrupción o complicidad que acusa a Estados Unidos. Como le hemos mencionado, nadie por encima de la ley. Significa más bien exigir, creo yo, como mexicanos, que las cosas se hagan bien, ¿no? Si Estados Unidos va a acusar a un gobernador activo de México, lo debe de hacer con pruebas, lo debe de hacer con procesos legales claros y siempre respetando la soberanía nacional, algo que no hemos visto usualmente en Estados Unidos. Al final, creo que lo que está en juego no solo es la situación de un gobernador como tal, sino la manera en que México responde ante presiones externas y garantiza justicia dentro de su propio sistema. Creo yo, es el verdadero fondo del debate. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum respecto a esto. Tiene que haber pruebas y con base en esas pruebas la Fiscalía General de la República y sus propias investigaciones determinará la presunta responsabilidad de una u otra persona. Pero, ¿cómo sin pruebas? ¿Cómo sin pruebas? Entonces, todo a su tiempo. Eso sí, no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México. El artículo 39 constitucional es muy claro. La soberanía dimana del pueblo. Y bueno, este tema ha sido criticado, ha sido aprovechado por distintos medios de desinformación, así como por partidos políticos de derecha. La presidenta también señaló esto al respecto y dijo que tras las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos respecto al gobernador de Sinaloa, ha sido aprovechado por diferentes entidades políticas u adversarios como un tema político, como un tema politiquero. Sheinbaum afirmó que más allá del debate político, el caso debe abordarse con seriedad y apego a la legalidad, reiterando que cualquier investigación corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República y debe basarse en pruebas contundentes. En este sentido, subrayó que su gobierno no encubre, y como lo hemos mencionado, no encubre a ninguna persona que haya cometido un delito. Quien lo cometió, que la pague. Sin embargo, insistió en que hasta el momento no se han presentado, y como lo hemos mencionado, no se han presentado pruebas claras más que una hoja de papel, que quién sabe verás tú a quién la escribió. Asimismo, creo que la presidenta reiteró su postura en defensa de la soberanía nacional, al señalar que México no permitirá injerencias externas en asuntos internos y que la relación con otros países debe mantenerse siempre bajo principios de respeto e igualdad. Este posicionamiento se da en una creciente crisis política aquí en México y, bueno, lo vimos el día de ayer, ¿no? En el Congreso. Si no esté muy enterado de nuestro poder legislativo, ayer terminó la temporada de sesiones ordinarias tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, por lo que se abrió paso al periodo de comisión permanente, ¿no? Siempre debe de haber poder legislativo activo. Sin embargo, quien estaba precediendo en ese momento la instalación de la Cámara permanente era un diputado, era un legislador del PRI. Y justo aprovechó este momento para abrir el debate en un momento que no lo tenía que hacer y dejó que tanto Ricardo Anaya del PAN como Lili Téllez del mismo partido opinaran respecto a algo que en ese momento no tenía que hacer. Hay temas más importantes, creo yo, ¿no? Hay temas que resaltar más que lo que está pasando ahorita. Entonces, este tipo de situaciones los ha ocupado los medios de desinformación. Lo hemos visto en varios medios de desinformación, así como de partidos políticos, que solamente lo celebran, prácticamente celebran este anuncio, esta polémica, debido a que, bueno, para ellos es un triunfo. ¿Por qué? No lo sabemos. Estamos hablando de la seguridad y la soberanía de México. No me cabe en la cabeza en qué momento es bueno. Recuerdo que ayer Lili Téllez decía, lo celebro. Bueno, ¿celebrar qué?
Celebrar que Estados Unidos está metiendo sus narices en situaciones que le competen únicamente al pueblo mexicano. Celebrar que Estados Unidos está volviendo a hacer lo que ya ha hecho en otros países a nivel mundial. ¿Qué celebra, diputada? ¿Qué celebra, senadora? ¿Que Estados Unidos sea gobernado por un tirano? ¿Eso es lo que celebra? Pues bueno, son cosas que tenemos que analizar, tenemos que ver. Como lo hemos mencionado, la investigación corresponde únicamente a la Fiscalía General de la República, quien determinará por medio de investigaciones, por medio del marco legal, si verdaderamente este gobernador, el gobernador de Sinaloa, tiene nexos o algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Pero antes no podemos juzgar, antes no podemos decir si lo hizo o no lo hizo, así como el Estados Unidos lo está haciendo. Estados Unidos no está presentando ninguna prueba más que una hoja de papel. Se me hace una injerencia, se me hace una incongruencia lo que está haciendo Estados Unidos. Y aún más, como lo mencionó la presidenta, que partidos políticos aprovechen para celebrar, para regocijarse de lo que está pasando aquí en México. Es un tema de analizarse, un tema que no es menor, ¿no? De hecho, la presidenta advirtió que sobre este uso político no es cosa menor. Cuando no hay pruebas claras en el espacio público, el riesgo de que el tema se utilice con fines partidistas aumenta y eso puede distorsionar la discusión de fondo. Escuchemos cómo lo dijo la mandataria mexicana respecto a este tema. Como no tienen argumentos, no tienen propuesta, no tienen más que las redes sociales vinculadas con la derecha internacional, que es la verdad. Entonces, viene algo del exterior y se cuelgan del exterior. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los conservadores del siglo XIX y los conservadores de hoy? Ninguna. Y bueno, amigos, yo sí quiero hacer aquí un comentario y quiero que ustedes me ayuden, ustedes analicen qué está pasando, por qué esta acusación por medio de Estados Unidos, qué es lo que pretende Estados Unidos, porque hay que recordar que este país nunca actúa de manera ingenua en estos temas, ¿no? Cuando acusa a funcionarios de alto nivel, en este caso de México, sabe perfectamente el impacto mediático, institucional y político que esto puede generar. Que no creo que haya sido un tema del cual se haya hablado apenas o que haya este fiscal de Nueva York haya dicho, ok, vamos a acusarlo de esto y va, ahí te va la acusación. No, yo creo que hay algo de fondo a través de esto, ¿no? Un trabajo de años, creo yo, un trabajo de meses que ahorita explotó la bomba, que ahorita ya se supo. Pero seguimos analizando hasta qué punto es viable que un gobierno como Estados Unidos se entremeta en temas de soberanía nacional y no en su propio país. Recordemos, y lo hemos analizado ampliamente en estas coberturas, Estados Unidos vive una de sus peores crisis diplomáticas en la historia. Un presidente que solamente tiene el 30-35% de aprobación es de pensarse, ¿no? Que un país intente decidir el rumbo de un planeta, en este caso del planeta Tierra, es de tiranos, creo yo, ¿no? Y esto, desgraciadamente, no es la primera vez que lo vemos. Como lo recordamos en tiempos pasados, Estados Unidos ya se ha metido en temas de Cuba. Ahorita, de hecho, hay una noticia muy importante que Cuba afirma que se ha aumentado el nivel de mortalidad, se llama, al menos un 186% en cuestiones de niños. O sea que más niños han muerto desde que el bloqueo de Estados Unidos se ha hecho aquí ya en Cuba. Tú dime, ¿eso es de países soberanos? ¿Eso es de países democráticos? Que Estados Unidos quiera intervenir en temas como las armas nucleares que hay en Irán a través de más violencia, sin un diálogo diplomático. Eso es de un país, o bueno, de un gobernante soberano, de un gobernante que apoya la democracia de un país o de un pueblo. Este es un ejemplo claro que Estados Unidos siempre le ha importado estar en la agenda nacional de cualquier país. Y en este caso, pues Donald Trump, ¿no? Hablamos de un personaje que siempre le encanta estar en el debate internacional.
Si no es por un tema político, es por un tema de guerras. Y si no es por un tema de pláticas. Es más, así con decirles que ya ha habido rencores, rencillas, roces con el Vaticano. Hazme tú el favor, una de las instituciones más importantes en temas religiosos, en temas de opinión. Recordemos que el Vaticano es una de las instituciones o de los organismos de pueblo que más líderes, que más personas siguen. Si el Papa comenta algo, varias personas están a favor de eso. Pues con ese tipo de empresas, con ese tipo de circunstancias, Estados Unidos se ha metido. ¿Hasta qué punto? Ahora nos toca a nosotros. No digo, y vuelvo a repetir como lo dijo la presidenta, no digo ni defiendo yo al gobernador, ni a quien esté imputado. Simplemente digo que no hay pruebas suficientes. Si hubiera pruebas suficientes, si Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Aquí están las pruebas contundentes por lo que estoy acusando al gobernador. Ok, va. Nadie por encima de la ley. Vamos y que se haga justicia. Pero lo único que presenta es una hoja, hazme tú el favor, una hoja con presuntos pagos por parte de un gobierno. Hazme tú el favor, ¿quién habrá escrito esa hoja? Yo la puedo escribir ahorita, o sea, yo puedo arrancar ahorita una hoja y escribirla y decir que lo hizo un narco. ¿Qué me justifica? ¿Qué me aclara? ¿Quién me afirma que lo que está presentando Estados Unidos como prueba sea verídico? Es verídico. Entonces, sí es una situación que hay que analizar. Más allá del tema político que intenta Estados Unidos meter a México, creo que ese es un tema que debemos analizar y que invito a toda nuestra audiencia aquí en la antesala a que no se dejen engañar, a que no se dejen desinformar, investigan, lean, infórmense sobre lo que verdaderamente está pasando, porque como les comento, hay muchos medios de desinformación que lo único que han querido es avivar esta falsa idea de un México sangriento, de un México que no puede, de un México que necesita la intervención estadounidense. Hazme tú el favor, por favor, que varios diputados, tanto del PAN, del PRI o de oposición, hayan ido a Estados Unidos a pedir literalmente la intervención estadounidense. Es un claro ejemplo de violación a nuestra soberanía nacional. Entonces, yo sí les pido desde este medio, indaguen, investiguen, infórmense. No se vayan con lo primero que dicen los medios de desinformación. Creen ustedes mismos sus propias convicciones, sus propias determinaciones, sus propias conclusiones. Vámonos directamente a nuestro bello estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Y es que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro ameno de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, con el objetivo de reforzar la coordinación institucional en materia de seguridad en el estado de Chiapas. Durante la reunión, ambas autoridades coincidieron en la importancia de mantener una estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer así y hacer frente a los retos en seguridad pública, particularmente en regiones prioritarias. Se abordaron temas como el fortalecimiento de operativos, el intercambio de información de inteligencia y la capacitación nacional de cuerpos policiales. El gobernador destacó que su administración mantiene como eje central la construcción de paz y tranquilidad para las familias chiapanecas, subrayando que la colaboración con el gobierno federal permite avanzar con mayor eficacia en la prevención del delito. Por su parte, el secretario García Harfuch reiteró el compromiso del gobierno federal de respaldar a Chiapas mediante recursos, tecnología y presencia operativa con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad. Asimismo, se acordó continuar impulsando acciones coordinadas que permitan atender de manera integral las causas de la violencia, fortaleciendo así tanto la seguridad como el tejido social en la entidad. Y es que este tipo de encuentros, ese tipo de coordinación refleja una postura responsable por parte del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha mostrado disposición para trabajar de la mano con el Poder Ejecutivo, con el Poder Federal. Apostar por la colaboración institucional es un acierto, creo yo, ya que la seguridad requiere esfuerzos conjuntos, tanto estatales como federales, en este sentido, y su enfoque parece, a mi punto de vista, ir en la dirección correcta para garantizar estabilidad en Chiapas, y no como lo que hemos visto en Chihuahua, que como lo comentó hoy la presidenta, todavía no se ha cerrado el caso. Todavía es un caso del cual se tiene que hablar, se tiene que investigar. Aún no cae el responsable de quién está detrás de esta intervención extranjera sobre estos dos elementos de la CIA que estaban operando de forma ilegal aquí en nuestro territorio nacional, y que ni la gobernadora
ni el fiscal de Chihuahua tuvieron la decencia de hacer valer la Constitución y avisar y pedir permisos al Poder Ejecutivo para la realización de este operativo de elementos extranjeros. Pues bueno, seguiremos al tanto de esa información también. Y en otros temas también de nuestro estado, el Congreso de Chiapas aprobó la denominada Ley Petrona, una reforma al Código Penal local que establece que la legítima defensa deberá analizarse con perspectiva de género, con el objetivo de evitar la criminalización de mujeres que actúan para proteger su vida frente a sus agresores. La iniciativa surge a partir del caso de Petrona N., una mujer indígena de 32 años originaria del municipio de Tenejapa, quien fue detenida el pasado 4 de abril tras un hecho en el que, en medio de una riña conyugal en su domicilio, privó de la libertad a su esposo. De acuerdo con lo expuesto durante la discusión legislativa, Petrona vivía en un contexto de violencia constante y resultó incluso lesionada con arma blanca, por lo que actuó en defensa propia, en legítima defensa. Durante el debate en tribuna, diputadas y diputados coincidieron en que este caso evidenció vacíos en el sistema de justicia, particularmente en la forma en que se distingue entre el dolo y la legítima defensa cuando existen antecedentes de violencia doméstica. En la sesión también estuvo presente el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, quien afirmó que con esta aprobación Chiapas se coloca a la vanguardia en materia de justicia con perspectiva de género. Además, se comprometió a revisar los casos de mujeres privadas de la libertad acusadas de homicidio en contextos similares. Por su parte, Alma Rosa Carreño, presidenta de la colectiva 50+1 en Chiapas, consideró que esta reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos y en la construcción de un sistema judicial más sensible a la realidad de violencia que enfrentan miles de mujeres en la entidad. Con esta decisión, el Congreso de Chiapas busca sentar un precedente legal que priorice la vida, la integridad y la libertad de las mujeres. Creo yo esta reforma parece un paso necesario y oportuno. Durante mucho tiempo hay que recordar, el sistema de justicia ha tratado cosas de legítima defensa sin considerar plenamente el contexto que viven las mujeres en este tema de la violencia, ¿no? Creo yo incorporar la perspectiva de género no significa justificar el delito, sino analizar verdaderamente los hechos con mayor profundidad y justicia. Creo que en este sentido la ley denominada Petrona representa un avance importante, al menos en Chiapas, para evitar decisiones injustas y contribuir juntos y construir juntos un sistema legal más humano y equilibrado en nuestro bello estado de Chiapas. Una excelente noticia para todos y todas nuestros chiapanecas. Y bueno, vámonos rápidamente con nuestro experto en deportes, nuestro experto deportivo, Gustavo García, que ya nos trae toda la información en este ámbito. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes para el día de hoy? Gracias, David. Hoy vamos rápido con los deportes. Empezamos con el fútbol internacional. Nada para nadie en la semifinal de ida de Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal. El club español y el inglés empataron 1-1 en el Riyadh Air Metropolitano con tantos de Víctor Gyökeres y de Julián Álvarez. Los visitantes podían haber seguido con ventaja para el juego de vuelta, pero un penal marcado en los últimos minutos fue corregido gracias al VAR y ahora todo se definirá en el Emirates Stadium en Londres. Seguimos con la Conca Champions. El LAFC vence a Toluca con un gol de último minuto en la semifinal de ida de la Conca Champions. Los de la MLS consiguieron el triunfo por marcador de 2-1 gracias a los goles de Timothy Tillman y Nkosi Tafari. Los de la Liga MX descontaron mediante un tanto de Jesús Angulo. Al ser gol de visitante les da cierto colchón para el juego de vuelta que se disputará en el estadio Nemesio 10 la próxima semana. Acabamos con el deporte ráfaga. Los Houston Rockets evitaron la eliminación y forzaron el juego 6 contra Los Ángeles Lakers en los playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA. El equipo tejano se impuso 99-93 en la Crypto.com Arena durante el quinto compromiso de la serie de primera ronda. Jabari Smith tuvo el mejor juego de su carrera en los playoffs al firmar una noche de 22 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos. Es cuanto en deportes, David. Muchísimas gracias, Gustavo. Seguimos al pendiente de esta información. Y bueno, quiero volver un poco y déjenme informarles que no va a haber ahorita ni sección internacional ni sección cultural porque creo que es un tema bastante importante lo que está pasando ahorita con el gobernador de Sinaloa, ¿no? Y es que bueno, quiero decirlo con claridad. Las acusaciones que provienen de Estados Unidos son graves, no son tema menor. Hablar de posibles vínculos entre autoridades, en este caso estatales, y el crimen organizado no es un asunto menor.
y de comprobarse, creo yo, tendría consecuencias profundas para la vida pública del país. Sin embargo, y lo que he abordado a lo largo de esta emisión, es cierto que hasta ahora esas acusaciones no han sido acompañadas de pruebas públicas contundentes, y eso cambia el tono de la discusión. Si fueran contundentes, estaremos hablando y estaremos exigiendo justicia para todas y todos los mexicanos. Sin embargo, estamos hablando de pruebas que carecen de una veracidad contundente. Creo que en este sentido la postura del gobierno mexicano parece moverse en una línea que busca equilibrio. No, por un lado, se deja claro que no habrá protección y eso lo aplaudo. No hay protección para los que cometan algún tipo de omisión o de omisión contra la ley. Pero por otro lado se insiste en algo fundamental, ¿no? En cualquier sistema legal, no solamente de México, sino del mundo, la necesidad de pruebas. Sin ese elemento, sin las pruebas contundentes, cualquier acusación, por más seria que sea, o sea, por más, si tú lo quieres llamar, posible que sea, queda en el terreno político y mediático únicamente, no trasciende a un tema judicial. Es ahí donde entra otro factor importante, la politización del tema, la politicación del tema. La presidenta ha señalado que la oposición ha aprovechado este caso como una herramienta de confrontación, y aunque esto puede sonar como un argumento defensivo, tampoco es difícil ver que el ambiente político pues actual del que estamos viviendo el día de ahora, carece y se convierte rápidamente en un campo de batalla partidista. Como lo hemos visto y como se los mencioné, hubo un pleito muy fuerte en el Senado el día de ayer. Por esto mismo, era un tema del cual nada más se tenía que instalar la comisión permanente, sin en cambio el que estaba presidiendo en ese momento la mesa directiva en ese entonces de la comisión permanente, un legislativo del PRI, abrió el debate sobre lo que pasó en Sinaloa, lo de este gobernador de Sinaloa, y lo que conllevó a un pleito legislativo, a un debate que por poco llega a los golpes. Entonces, es un tema de analizar, es un tema que es importante abordarlo ampliamente. Y para eso he pedido a la producción si nos pueden otorgar voz, Carlos Herrera, nuestro responsable y especialista en cultura, para que nos dé su opinión respecto a esto. Carlos, buenos días, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Estoy muy bien. Fíjate que me parece muy importante este tema que abordas de la politización que se le puede dar al tema de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de el documento que emitió esta fiscalía, me parece que del sur de Nueva York, porque no hay implicación que quede en un limbo o que no adquiera una dimensión de acuerdo a la coyuntura en la que se da. ¿A qué me refiero? Creo que las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por un lado, hacen eco de una larga campaña de desinformación por parte de los partidos de oposición hacia el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también creo que si pensamos en el timing, en el contexto que se da de lo recién sucedido con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en cuanto a la injerencia que pudo haberle dado a agentes de seguridad de Estados Unidos para realizar operativos, entre comillas, combatiendo el narcotráfico, creo que se trataría más bien de un pronunciamiento o una suerte de injerencia no velada, yo diría bastante descarada por parte del gobierno de Donald Trump, porque de entrada reflexionemos, todas las medidas que debería haber de confidencialidad en cuanto a la difusión de este documento, me parece que fueron puestas de lado en aras, es decir,
todo lo que debería primar en materia internacional de seguridad se dejó a un lado por privilegiar que la nota se diera con bombo y platillo y que se diera sobre todo en medios que se agarraban del este prefijo tendencioso de lo narco, ¿no? El narcogobierno, la narcopresidenta, los narcofuncionarios. Creo que la manipulación de la información en este sentido también da cuenta no solo de una absoluta violación en materia de soberanía, como dices, de una intromisión y de un intento de golpismo de pensamiento y de influencia, sino también es un acto de intimidación. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno de México en este momento, para lo que pretende instaurar Estados Unidos, que es un esquema hegemónico de economía y un esquema en el que esa nación supedite, subordine a sus intereses económicos a las demás naciones de América, México es un país que resulta una fuerza de contracorriente, resulta una voz de disidencia, una voz autónoma, una voz libre. Y creo que justo esto no le gusta a Donald Trump. Es peligroso, me parece, también el contexto de la acusación, puesto que apenas hace unos meses sucedió la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, a la brava, alegando que se trataba de un acto de liberación del pueblo venezolano, o que velaban más bien por los derechos humanos de esta gente, cuando en realidad había un interés meramente económico. Era el lucrar con el petróleo y la gran reserva con la que cuenta la nación No, y venezolana. aparte, recordemos también que Venezuela era el principal exportador de petróleo a Cuba. Entonces también fue una excusa como para decir, ¿sabes qué? Ya no le vas a exportar a Cuba y ahí es donde le vamos a pegar a esta nación con su bloqueo económico. Y me parece muy interesante cómo este doble discurso que crea el gobierno estadounidense de una aparente preocupación por garantizar la seguridad, la integridad en México, se da a la par de un discurso subyacente que es: yo voy a combatir esta violencia, combatir entre comillas, avalando o promoviendo una suerte de terrorismo de Estado, de golpismo. E incluso si me pongo a pensar en lo que ocurrió, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX con el secretario de Estado entonces, Henry Kissinger, cuando promovió golpes de Estado en Sudamérica, en Argentina, en Chile, con esta conformación de la Operación Cóndor, o incluso ahora que en el contexto de la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba del intervencionismo norteamericano que se dio en determinado momento de la historia, ¿por qué no podríamos emparentar el querer entrometerse con la soberanía de México con las intenciones que tuvo en ese entonces el embajador Henry Lane Wilson? Me refiero a la decena trágica, cuando alegaba que él estaba velando por los intereses empresariales, económicos, por la estabilidad, y mandaba reportes falsos acerca de una situación de anarquía en el país. Todo esto para fraguar con Victoriano Huerta el asesinato de Madero, de Pino Suárez, y así poder
imponer a una cabeza, a un pseudo líder que pudiera respaldar los intereses norteamericanos. Creo que ahí radica el verdadero peligro de las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya. No solo es, porque creo que lo que estriba realmente no es si Rocha Moya es culpable o no de los cargos que le imputan. Ya dijo la presidenta de manera muy taxativa que por encima de la ley no va a estar nadie. Es decir, si hay cosas que perseguir desde el ámbito de lo legal, si hay cosas contra las cuales irse, me parece que el gobierno va a ir con firmeza en aras de indagar la verdad y en aras de conseguir justicia. Pero eso no quita el dedo del renglón de las intenciones que se dejan ver por parte de la administración de Donald Trump. Excelente. Creo que lo que comentas es muy importante, amigo, porque defender la soberanía en este contexto del cual tú comentas no es cerrar la puerta a la cooperación internacional, sino marcar límites concisos, claros, sobre cómo y bajo qué condiciones se toman decisiones dentro del país. Es en el fondo una cuestión de equilibrio, creo yo, entre la colaboración y la autonomía. Creo que es importante, como lo comentas, es muy delicado lo que pasa. Estas acusaciones no son tema menor, pero ¿hasta qué punto, hasta qué equilibrio, hasta qué límite se puede llamar colaboración y hasta qué punto está tentando nuestra nación? ¿No crees, Carlos? Claro, y sobre todo me parece que por un lado sería como tratar de justificar la entrada que hubo de agentes de seguridad en Chihuahua, como, como tratar de alegar, ¿no? Como vean ustedes la situación, el panorama que hay en México, déjenos entrometernos en eso. Y también lo que me parece verdaderamente preocupante es el eco que le han hecho ciertos medios en torno a este tipo de noticias. Por ejemplo, quería eh, dar cuenta de qué tipo de personajes se alineaban en este ánimo de celebrar la intromisión de Estados Unidos. Y, por ejemplo, veía una de las emisiones de la cadena de Ricardo Salinas Pliego, de este evasor de impuestos, en donde participaban figuras como Lili Telles, como Alito Moreno, como Ricardo Anaya, justamente yéndose en la misma tónica de es que el gobierno es un narcogobierno, es que es un narcoestado, es que son narcofuncionarios, etcétera. Lo mismo que le trataron de achacar de manera fallida, sin que resultara algo fructífero para ellos con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro. Es decir, esta idea tendenciosa de querer atribuirle el caos en donde no lo hay, o querer decir que hay contubernio por parte de la administración cuando no es más que una vil proyección que tienen estos partidos. Por eso creo que es muy importante no dejarse llevar por esta corriente desinformativa, tendenciosa, manipuladora, y más bien tratar de ser críticos, tratar de ser conscientes del panorama noticioso y siempre atender los hechos, la veracidad ante todo y el rigor, me parece, debe primar en cuanto al acercamiento a este tipo de acusaciones, David. Por supuesto, Carlos. Creo que siempre debe de haber una crítica o exigencia. Creo que es importante también
no estamos peleados contra un diálogo, un debate verdadero, es parte, creo yo, de la democracia, pero sí hay una diferencia entre exigir claridad y justicia y dar por hecho, en este caso, culpables, que exista procesos formales o evidencia sólida. Hablando sobre este tema también, Carlos, pues en esta misma tónica es bueno dialogar, debatir, formarnos, pero sin llegar al punto de volverlo como hicieron los senadores del PAN y del PRI ayer, un circo. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación, por tus ideas. Y como lo reafirmamos siempre aquí en la antesala y a través también de nuestro portal de noticias Jonathan Lozada en la red, siempre estén informados, nunca se dejen guiar por los medios de desinformación, investiguen en todos los ámbitos. Pues amigos, hemos llegado al final de esta misión de la antesala. Agradecemos a Eder Ochoa desde la edición y a Humberto Castorena desde la producción, así como a la cabina de Máxima FM, ya que sin ellos no sería posible esta emisión. Soy David Hernández y a nombre de Jonathan Lozada te agradecemos habernos acompañado este jueves 30 de abril. Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño a todos nuestros niños chiapanecos. Que se la pasen increíble, que jueguen, que se diviertan y pues bueno, recuerden siempre sonreír, siempre jugar. Niñas y niños, recuerden siempre ser felices. Nunca hay que olvidar que nosotros también tenemos un niño interior. Hoy, 30 de abril, hay que recordar, hay que ser felices y siempre estar con la mentalidad de que hay un niño interior que desea, pues sí, desea vernos felices. Te esperamos el día de mañana con toda la información más relevante de México y el mundo. Y recuerden, estar bien informado es estar siempre un paso adelante. Soy Jonathan Lozada y esto fue La Antesala, el podcast.